Bueno, el tema para el día 6 de julio es de proclamando al Cristo resucitado. Y los dos versículos que nos toca como referencia para estudiar es Mateo 28, de versículos 5 y 6, y Marcos 16, del 1 al 11. Entonces, la primera cita bíblica que nos da de referencia es Mateo. Vamos un poquito a las escrituras para ver qué nos dice en Mateo 28, que nos habla de la resurrección de Jesús, que también vienen en estas citas bíblicas que les dejamos luego en pantalla a un ladito del título del versículo o del capítulo. Dice, el versículo 1 dice: pasado el día de reposo, que es sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron, al amanecer del primer día de la semana, que vendría siendo el domingo. El domingo. Porque lo crucificaron a Jesús el viernes. Viernes. Recordemos y hagamos un poquito de historia, porque también aquí es un parteaguas para saber cuál es el día de reposo. Lo crucifican el viernes a Jesús, lo apresan en la madrugada del viernes, lo crucifican a las 3 de la tarde del viernes, y recordemos que ni María ni nadie de sus allegados de Jesús lo podían sepultar, porque ya iba a anochecer, y al momento de anochecer ya iba a empezar el día del reposo. Entonces, si tenemos de referencia que lo crucifican el viernes y al otro día iba a ser día de reposo, podemos entender que el día de reposo lo contaban ellos como sábado. Así es. Hasta en el idioma hebreo o judío, le llaman el Shabbat. Y dice aquí al amanecer del primer día de la semana. Y el primer día de la semana vendría siendo en domingo. Entonces van en domingo al amanecer, después del sábado de reposo. Van al primer día de la semana, que es domingo. Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Aquí te está describiendo Mateo cómo a él le contó María Magdalena. Acordémonos que las testigos oculares o los testigos que estuvieron ahí presenciando este momento Así es. Ellas van y le cuentan a los apóstoles, ya los apóstoles, ya María Magdalena le cuenta Mateo, relata lo que ellas le contaron, que ellas vieron al ángel del Señor descendiendo del pues allá está un equipo nuevo, con un uniforme nuevo, un proyecto que habrá que esperar. Mi vieja, la madre de mi hijo, tú le estás llenando la cabeza de mierda. Paolo Ríos de 20 y Esteban Lozano de 17 tienen sus primeros kilómetros en la primera división. La verdad es que el ritmo político muy... No, espérame. Le pongo silenciar si quieres y ya ya me dices en cuanto quieras hablar, ya le quitas tú el silenciar allá en tu compu. Ahí está. Espérame. Ahí está, con eso. Ya está, mané. Listos, no te preocupes. Y dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces, esta descripción de este ángel, quien da esta descripción es María Magdalena y María los apóstoles. No la percibe Mateo, pero la redacta como ellos vieron a este ángel descendiendo del cielo.
y removiendo la piedra que entre varios soldados romanos la pusieron. Y dice, hola hermanita. Hola. Dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, los guardias romanos lo llegaron a ver. Lo llegaron a ver y de miedo dice que mejor se hicieron. Quedaron como muertos. Se me imagina. Ajá. Ajá, sí, me imagino que, bueno, no sé si has visto en las películas cuando te lo describen, Sí. cómo es de que se mueve la piedra y todo eso. Y es por la luz y más que nada refleja como la luz, la pureza, que se quedan ellos sorprendidos y se desmayan. O sea, Sí. me imagino que quedaron como muertos porque se desmayaron, o sea, no soportaron ver esa magnitud de aquel ángel. Los agarró de sorpresa porque dice que tenían Sí, miedo y les dio miedo siendo soldados, ¿eh? O sea, y acá vemos en México, por ejemplo, nuestro ejército no está tan bien armado o protegido y aún así se enfrenta con todo a los cárteles y y pues yo me imagino que con miedo, pero aún así no, a la primera no caen rendidos como muertos, o sea, se defienden. Pero aquí estos soldados romanos a la primera dice que cayeron como muertos. Dice, más el ángel, estos dos versículos son los que vienen en la lección, dice, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos. Entonces aquí ya va una orden implícita. Es lo que te decía de que Mateo escuchó este testimonio de ellas, de los testigos oculares que estuvieron ahí presentes en ese momento. Dice, id y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. O sea, ya les estaba diciendo que ya se había adelantado a Galilea y que ahí lo iban a ver. He aquí os lo he dicho. Entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fíjate, es una mezcla de sentimientos entre temor y gran gozo. Fueron corriendo. ¿Por qué temor? Porque pues nunca habían visto algo parecido. Entonces, pues quieras o no, también te da miedo ver que un muerto resucite sin que nadie, como Jesús resucitaba a Lázaro, resucitaba a la niña, sin que nadie orara o interviniera o pidiera por Jesús, él solito resucitó por su misma santidad, que fue muerto sin pecado. Y dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. Y le adoraron. Y le adoraron. Luego lo reconocieron, porque luego sus apóstoles no lo reconocían, aunque caminaban con él ya resucitado, no entendían que era Jesús con el que caminaban, y ellas luego entendieron que era Jesús. Dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Y era lo que te platicaba la otra vez, los primeros que vieron a Jesús resucitado no fueron los apóstoles, fueron las mujeres. Las hermanas. Ajá, Y fíjate que ajá. Que sobre el manojo de sentimientos que ellas tenían cuando encontraron cuando se encontraron al ángel y les dijo que Jesús ya no estaba aquí, que ya había resucitado, dice que tuvieron un gran temor y gozo. Y es que quiero pensar que era algo como que ellos no pudieron creer porque ellos vieron cómo es que lo habían crucificado, ellos vieron cómo lo habían golpeado, cómo había sido molida su carne, cómo había sido desgarrada su carne, cómo es que ya no le quedaba más sangre en su cuerpo.
porque cuando le atraviesan la lanza, pues ya nada más sale como agua. Amén. Y como Y tú dices, entonces, estaban ahí al pie del cañón con él en la cruz y se dieron cuenta de que pues ya no tenía vida. Y por eso, o sea, era un mar de sentimientos encontrados entre temor, gozo, alegría y pues sin saber qué sentir, ¿no? sí, Sentimientos encontrados, ahora sí. Entonces, les dice el Señor que no teman, más que vayan y que dieran las nuevas a sus hermanos, para que fueran a Galilea, y ahí lo iban a ver. Entonces los estaba mandando a Galilea para verlos ahí. Y dice en Marcos 16, que habla de la resurrección. Igual esta historia viene en Mateo, Lucas 24. en Mateo 28, que lo acabamos de leer también. Lucas 24 y Juan 20 del 1 al 10. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Mira, aquí te describe porque luego hay confusión que María, la madre de Jesús, iba ahí, pero aquí nos dice que era María, la madre de Madre de Jacobo. Jacob. También en Lucas aparece así María, madre de Jacob. Dice aquí, María de Cleofas es conocida así por ser la esposa de Cleofas, estuvo presente en la crucifixión, vivió en el siglo I de nuestra era, fue de las primeras en adherirse a las doctrinas de Jesús. Sus hijos fueron Jacobo, el menor, y José. O sea que no era, No dice, era, aquí viene, dice, María de Cleofas fue una de las santas mujeres que acompañaron a Jesús en sus viajes, asistió a su súplico y a su entierro, y fue también una de las primeras que lo vieron después de resucitado. Existe una discusión respecto al parentesco entre María, madre de Jesús, y María Cleofas. Es posible que ellas hayan sido parientes, pero canónicamente no se puede afirmar según la Biblia. La discusión surge debido a la posible ambigüedad que interpreta Juan 19:25, su madre y la hermana de su de su madre. madre, María, la mujer de Cleofas. Solo la tradición católica genera una conjetura al respecto. Bueno, pero de lo que te deja claro es de que no era María la madre de Jesús la que iba con María Magdalena, o sea, eran dos Marías. María la madre de La Jacobo madre el de menor Jacob. y José, María de esposa de Cleofas, porque María la madre de Jesús era esposa de José el carpintero, entonces no cuadran ninguno de estos datos, era otra María la que iba con María Magdalena. María la madre de Jacobo y Salomé, o sea, eran tres mujeres las que iban ahí. María Magdalena, María de Jacob y Salomé. Y Salomé. No, compraron especias, pero para ungirle. Para ir a ungirle. Ajá, pero dice, salió el sol. Sepulcro y ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Este joven sentado al lado derecho se parece mucho al ángel que menciona en Mateo. En Mateo. De hecho, lo único que cambia un poquito ahí de la versión es que dice que estaba sentado al lado derecho. Y en la de Mateo dice que estaba sentado sobre la piedra. Roca. Así es. Pero sí es el mismo ángel por cómo lo describen de sus vestiduras. Era larga ropa blanca. Así es. También se espantaron. Dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno,
El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y era lo que mencionábamos en el otro capítulo, que eran sentimientos encontrados para ellas. Dicen, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Tanto miedo. Dice, Jesús se aparece a María Magdalena a partir del 9 al 11. Y también se puede encontrar esta historia en Juan 20 del 11 al 18. Y aquí en esta de Marcos 16, versículo 9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Fíjate, porque luego confunden a María, a la que la sorprendieron en adulterio, con esta María Magdalena, a la que... Vamos a googlearlo. ¿A quién querían apedrear? En Juan 7:53. Dice en Juan 7, versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? División, ríos de agua, los fariseos envían alguaciles, el Cristo. Sí, creo que está en el 8. Ajá, Juan 8, pero no, bueno, al menos aquí no dice no dice. Entonces nos timó Wikipedia. Ah, es que es 8:11, sí. 8:11. Ajá. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. O sea, no te dice cuál es su nombre. Ajá. Dice, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí, por ejemplo, este misterio de qué escribía, está en la duda de qué escribía Jesús con el dedo en la tierra. He escuchado uno que dos hermanos que dicen que tal vez Jesús ponía en la tierra, escribía con el dedo en la tierra cada uno de los pecados, que del adulterio, que del homicidio, que del no engañarás. Yo lo que pienso es que, por ejemplo, ahí estaban diciéndole para
para acusarlo o para ver qué es lo que él decía, si la apedreaban o no, ya que él había dicho que él venía a cumplir la ley, más no abrogarla. Entonces la ley mandaba a apedrear a ese tipo de personas, ¿no? Así es. La ley mandaba a apedrear a ese tipo de personas. Entonces, Jesús cuando empezó a escribir con el dedo, yo o mi punto de vista o la conclusión que siempre he sacado de este versículo es de que escribía los pecados de cada uno de ellos. Exactamente. Entonces escribía ahí en el suelo, se intuye, se deduce de que tal vez se escribía los pecados de todo tipo de pecados, y dentro de esos pecados los que estaban presentes se sentían familiarizados con algún pecado de los que él ponía. Entonces, cuando él ponía sus pecados y todos se sentían como desnudos al descubierto de que los estaba evidenciando frente a los demás, ellos se sentían también culpables, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar piedra contra él. Dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y como tú dices, tal vez estaba escribiendo cada uno de los pecados que ellos cometían o de los que existen, y se sintieron identificados con los pecados. Y cuando dice Jesús estas palabras, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra, pues al ver los pecados ahí en tierra, pues cada uno, pues por lo menos cargaba con un pecado, algún otro con 2, 3 o hasta más, pero todos cargaban con algún pecado. Como dicen Romanos, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, sino hasta que Jesús vino y por su sacrificio nos limpió. Pero era una enseñanza que también Jesús les quería dar, o sea, porque ellos ya la querían matar por infiel con su esposo, pero pero pues él les hizo demostrar que ellos también tenían faltas. Tal vez no eran adúlteros, o tal vez uno que otro sí, pero tal vez eran ladrones, tal vez eran mentirosos, tal vez eran homicidas, de distintos tipos de pecados que les ha de haber escrito Jesús ahí, y se sintieron identificados, y por eso sintieron culpa por ellos mismos y no tiraron la piedra, porque reconocieron que también eran pecadores. Pero imagínate, reconocieron que eran pecadores, que eso es muy importante, pero lamentablemente no se arrepintieron. Así es, fíjate que nosotros tenemos la creencia como cristianos que los 10 mandamientos o la ley del Señor es como un espejo, ¿no? Un espejo donde nos podemos ver. Entonces, aquí lo que le hicieron los fariseos a Jesús era como ponerle un espejo. Y lo que hizo Jesús fue como que voltearles el espejo para que ellos se vieran. Lo que hemos venido platicando, ¿no? De que tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Así es. Y entonces, obviamente, cuando tú estás en falta, cuando uno está en falta, nosotros, por ejemplo, sabemos que todos los días pecamos, aún siendo cristianos, aún siguiendo las enseñanzas del Señor, sabemos que fallamos porque no somos perfectos, somos seres humanos, cometemos muchos errores. Claro. Entonces, nosotros de antemano sabemos que este día, aunque nosotros no hayamos sentido que hemos fallado en algo, pero sabemos que en algo fallamos. Sí. Sí, entonces eso fue lo que les quiso decir Jesús. Ok, ella falló, pero ustedes también tienen estas fallas. Amén. ¿No? Y por eso me gusta mucho ese versículo cuando le dice, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? No, pues no está, ni yo te acuso, no, vete y no peques más. Amén. Pero fíjate, no se menciona el nombre de esta mujer. Dice, enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. O sea, siendo Dios, dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. O sea, habla aquí Jesús de un arrepentimiento genuino, no pecar más. Pero los otros que querían apedrearla se fueron, reconocieron su pecado, pero no se arrepintieron. Tal vez siguieron toda su vida siguiendo pecando y pecando hasta más de lo que estaban pecando hasta ese día. Quiero nada más ver
¿Sabes por qué? ¿Por qué la confundimos a lo mejor con María Magdalena? Ujú. Porque cuando Jesús entró a comer con un, no me acuerdo con quién, y María Magdalena llegó y con un frasco de alabastro y Ajá. le lavó los pies. Y él decía, si él supiera que esta mujer es pecadora. No me acuerdo de qué es el versículo. Aquí, en Juan 12:3 dice, María pues tomó una libra de perfume muy caro, echó de nardo puro, lo ungió los pies y se le secó con sus cabellos mientras la casa llenaba de olor del perfume. O sea, era un perfume caro. Juan 12:3. Pero fíjate, aquí esta María no es María Magdalena, ¿eh? Es bueno, a ver, vamos a ver. María de Betania, dice, hermana de Marta y de Lázaro. Lázaro. O sea, no era María Magdalena, era otra. Ajá, esta María era hermana de Lázaro. Un pueblo de las afueras de Jerusalén. Algunos, mira, a algunos la han identificado como María Magdalena y con la pecadora anónima. Ya Mm, viste, pecadora anónima, que es la adúltera. O sea, no se menciona en la Biblia quién fue la mujer adúltera, o sea, es anónima. Fue escrito en secreto para no quemarla más. ujú. Dice citada en el Evangelio, porque en aquellos entonces la infidelidad sí era muy castigada y muy penada moralmente ante la sociedad. Y dice, aunque esto último ha sido un tema de debate entre diversos autores. Dice, menciona en la Biblia Marta y María, la mencionada en 3 episodios de la Biblia, siempre junto a su hermana Marta. En los 3 muestra su gran amor por Jesús. Dice, en el Evangelio de Lucas 10:38 se menciona que cuando Jesús estuvo predicando en Galilea, se hospedó en la casa de Marta. Marta se dedicó a arreglar la casa. María, en cambio, se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando la palabra. Jesús reprochó a Marta. Sentarse a los pies del Señor es una muestra de interés por la palabra del Señor. Es lo que hizo María en vez de ayudar con los preparativos. María tuvo una actitud de recogimiento y oración, mientras que Marta en ese momento tenía la preocupación por las cosas temporales. La resurrección de Lázaro. La cena de Betania dice, después de la resurrección de Lázaro, Jesús es invitado a una cena en la cual María otra vez demuestra su devoción por él. María, pues, tomó una libra de perfume muy caro, echó de nardo puro, lo ungió los pies y se lo secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. La libra de perfume que María usó es uno de los símbolos iconográficos. La pecadora. Se menciona a una mujer que era conocida públicamente como pecadora. Y al enterarse que Jesús estaba en Galilea en la casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él y a sus pies y se puso a llorar y sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secárselos con su cabello, luego besaba los pies en Lucas 7. Esa es la que buscábamos. Ajá. Lucas Estas 7. dos citas, Juan 12 y Lucas 7. En Juan 12 dice, Jesús es ungido en Betania, que también vienen en estas citas bíblicas en Mateo, y en 14 la misma historia de aquí. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, si te fijas en la otra cita bíblica que dice que se sentó a sus pies a escuchar la palabra mientras Marta, su hermana, estaba lavando y haciendo los quehaceres de la casa, aquí te habla otra vez de que estaba Marta, Servía. Lázaro
y María, los 3 hermanos que siempre estaban juntos. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hay una pequeña diferencia con esta María. ¿Perdón? Ajá, lo que te iba a decir, esta comida fue hecha para Jesús en la casa de Lázaro, y la que buscamos es la otra María. En la casa de los fariseos. Ajá. Porque esta también no lloró. Dice que enjugó con sus cabellos. Ajá, le echó un perfume de mucho precio, lo ungió en los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, pero no lloró. Y la otra, María, dice que sí estaba llorando y que le estaba lavando con sus lágrimas sus pies. Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Los mensajeros de Juan el Bautista. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Creo que es en esta. Ajá. Aquí. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando. O sea, aquí estamos en 2 casas distintas. Esta es la casa del fariseo y la otra era la casa de Lázaro. Así y aquí ella estaba llorando y la María que vimos allá no estaba llorando. No estaba llorando. Pero aquí no te dice el nombre, dice entonces una mujer de la ciudad, pero no te dice su nombre. No me acuerdo dónde lo puse. Y dice, estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas a sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Aquí hay otra cosa. La María, hermana de Lázaro, no estaba besando sus pies, ni llorando. Entonces son 3 características que podemos identificar que no es la misma persona. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo, para sí si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y ni siquiera te dice qué tipo de pecado tiene, si es adulterio o qué tipo de pecado es el de ella. Entonces, no hay precisamente nada que la identifique como María Magdalena. Podría ser la misma mujer que no creo que haya sido la misma mujer adúltera que querían apedrear, porque aquí mismo el fariseo dice, o sea, Jesús dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Y a la mujer adúltera, obviamente, pues ya sabía qué clase de mujer, pues todo mundo la quemó ahí, decían que era adúltera. Pero aquí dices, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. O sea, que no conocía Jesús a esta mujer. No conocía pero bueno, ahorita me nace la duda de que sí la tuvo que haber conocido, porque por algo estaba llorando y con lágrimas en sus pies estaba. Y más por la parábola que la arroja, que le dice que había un acreedor, a cuál de los dos amaría más el acreedor, al que perdonó mucho o al que perdonó poco. Amén. Entonces, por eso también yo digo que sí. Igual y sí la conocía, aunque sea de una ocasión, pero sí tal vez la había visto. Y y por el perdón de sus pecados era el que estaba haciendo esas cosas. Fíjate que a mi punto de vista, esta mujer fue muy agradecida.
Y digo, me refiero tanto por la parábola que va más abajo, donde dice que un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50. Dice, y uno teniendo en ellos, ¿Con qué pagar? no, ajá, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón, dijo, a quien perdonó más y le dijo, te has juzgado. Y vuelto a la mujer, Simón, ves a esta mujer entre tu casa y no me dices agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta mujer, desde que dice Desde que entré, pies, ajá, no has cesado de besar mis de besar pies. mis pies, ajá. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies, por lo cual digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, más que a quien se le perdonó poco, poco ama. Amén. Entonces, por eso digo que sí la tuvo que haber conocido porque dice que todos sus pecados le había perdonado. Pero fíjate que hasta ese momento dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí también dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. O sea, en ese momento, dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, tal vez realmente Jesús no conocía a esta mujer. Entonces, esta mujer tal vez no tenga relación con la mujer adúltera. Y Iban a ninguna de las pelear. dos, y ninguna de las dos tenga relación con esta María Magdalena, ¿no? También, porque habla aquí que el versículo que María Magdalena se le apareció primero a María Magdalena de quien había echado 7 demonios. Porque muchas veces, es lo que te digo, muchas veces en todas las iglesias, la mayoría de los que vamos a las iglesias, confundimos a María Magdalena con la mujer adúltera, con la mujer que le ungió los pies a Jesús, y siempre la mezclamos. Y fíjate que Dice un hermano por ahí, siempre le achacamos pecados a María Magdalena que nunca cometió. es que en verdad yo sí estaba súper mega seguro que eran las mismas, ¿eh? Sí, Yo pero no. no sé de dónde lo habré sacado mi forma de pensar, pero estaba súper segurísimo que sí eran Es que han las sido usos mismas. y costumbres que en las iglesias hemos traído que María Magdalena fue la mujer adúltera, que María Magdalena fue la que le ungió los pies en Jesús, pero estamos hablando de 3 personas distintas. De hecho, la que le ungió los pies a Jesús, María, la que le ungió los pies a Jesús sin llorar, fue la hermana de Lázaro. Esta fue una. Pero Es que también acá, hubo muchas Marías. ya había perdido la... Aquí la mujer que le ungió los pies a Jesús en este capítulo no dice el nombre, ¿Cuál es su nombre? ni siquiera dice si es María, porque ni la conocía Jesús, es a lo que quiero llegar, ni la conocía ni sabía su nombre Jesús de esta mujer. Dice entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Una mujer de la ciudad. Pero no te dice si es María, madre de Jacobo, María Magdalena, ni siquiera te dice si es María, o sea, una mujer de la ciudad. Ajá, no menciona nombre. Pero siempre le achacamos todo a la pobre de María Magdalena y le cargamos más culpas de las que de por sí ya tenía. Solamente te dice de que le quitó 7 demonios de los que tenía. Era una distinguida discípula de Jesús. Su nombre hace referencia a su lugar de Nazaret. Su nombre hace referencia a su procedencia, Magdala. Por eso se llamaba Magdalena, porque venía de la ciudad de Magdala, localidad situada a la costa occidental del lago de Tiberíades y aldea cercana a Cafarnaúm. Es considerada santa por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Comunión
anglicana, que celebran su festividad el 22 de julio. Reviste una especial importancia para las corrientes gnósticas del cristianismo. En 1988, el Papa Juan Pablo II, en la carta Mulieris Dignitatem, se refirió a ella como el apóstol de los apóstoles. Bueno, aquí el Papa Juan Pablo II la refirió como la apóstol de los apóstoles porque fue la enviada por Jesús, como acabamos de leer en los versículos, para avisarles y darles el mensaje a los apóstoles que había resucitado Jesús. Por eso aquí le dieron esta denominación la Iglesia Católica, apóstol de los apóstoles. Y el 10 de junio de 2016, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó un decreto por el cual se eleva la memoria de Santa María Magdalena al grado de fiesta en el calendario romano general por expreso deseo del Papa Francisco. En el Nuevo Testamento, de acuerdo, dice, es citada en relación a 5 hechos diferentes. A ver, vamos a ir desglosando, son poquitos, dice. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y a sus discípulos durante su predicación. Se añade que anteriormente había sido curada por Jesús. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus malignos. O sea, ella fue curada de espíritus malignos, porque como vemos acá, dice que le había echado Jesús 7 demonios. Así es. Entonces María Magdalena había sido curada no de enfermedades, sino de espíritus malignos. María llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Y aquí te lo vuelvo a recalcar. Pero no te dice adulterio, o que le lloró, o que le ungió con perfume en este. A ver, vamos a ver los otros 4. Dice, de acuerdo con los evangelios de Marcos, Mateo y Juan, estuvo presente durante la crucifixión. Ese es otro hecho en el que estuvo ella presente. Estuvo presente en la sepultura y vio donde Jesús era puesto. Según Mateo 27:61 y Marcos 15:47, se le mencionó junto a María, la madre de Jacobo, el menor, que era lo que acabamos de ver, que ellas dos fueron las que fueron al sepulcro a ver a Jesús. Dice, en compañía de otras mujeres fue la primera testigo de la resurrección, según la tradición en la que concuerdan los 4 evangelios. Después comunicó la noticia a Pedro y a los demás apóstoles. Según un relato que solo aparece en el Evangelio de Juan, fue testigo de una aparición de Jesús resucitado. Y se acabaron las apariciones de María Magdalena. O sea que ni es adúltera, ni le ungió los pies a Jesús con aceite, simplemente Jesús, todo lo que se dice aquí de ella, que Jesús le había sacado 7 demonios que ella traía. O sea que la curó de espíritus malignos y por eso ella era discípula ferviente de Jesús por ese favor que le había hecho. Lo acompañó en la crucifixión. Ajá. Más abajito dice que se le relacionan con bájale, dice identificación de los personajes. Dice, los citados son los únicos personajes de los evangelios canónicos en los que se nombra María Magdala o Magdalena, como la conocemos. La tradición católica, sin embargo, ha identificado con María Magdalena a otros personajes citados en el Nuevo Testamento. La mujer adúltera a la que Jesús salva de la lapidación en un episodio que solo relata el Evangelio de Juan. La mujer que unge con perfume los pies de Jesús y los enjuga con sus cabellos antes de su llegada a Jerusalén, según los evangelios sinópticos. Dice, cuyo nombre no se menciona, la unción tuvo lugar durante el ministerio en Galilea. María de Betania, hermana de Lázaro, a la que se atribuye en el Evangelio de Juan la iniciativa antes mencionada. O sea, se le atribuye la iniciativa. ¿Qué quiere decir? Que antes de que viniera la mujer desconocida, la mujer anónima que le ungió los pies a Jesús perfumes, antes de ella, quien tuvo la iniciativa de, no es cierto, no es cierto. Sí dice aquí que tuvo la iniciativa, pero María de Betania le estaba preparando los pies a Jesús para su entierro
en sus últimos días de Jesús. Entonces, aquí sí no compagino con esto que ella tuvo la iniciativa. Yo siento que la primera que le ungió con perfume los pies de Jesús fue la que estaba con él en la casa del fariseo. Porque María de Betania estaba preparando a Jesús, dice Jesús, a Judas le dijo ahí, habíamos leído en ese versículo que dice, déjala, porque Judas estaba diciendo, no, hay que venderlo, es un perfume caro para los pobres. Y que le dijo, déjala porque ella me está preparando para el entierro. Y los pobres siempre los tendrás. O sea, no vendan el perfume, dejen que ella prepare mis pies porque me está preparando para mi entierro. Quedaba a entender que ya se aproximaba su muerte. Estaba en esos días ya cerca su muerte. Sí, o sea, como preparan con aceites o con preparaciones especiales a los cuerpos antes de ser enterrados, sabemos que Jesús no les dio tiempo de preparar a Jesús con aceites ni con nada. Así como lo bajaron de la cruz, lo metieron rápido al sepulcro porque ya se estaba acercando el día de reposo, ya estaba anocheciendo. Entonces, Fíjate que algo que me llama la atención dice que la identificamos, más no quiere decir que sea. Exactamente. O sea, por eso te dice, la identifican con esto, con este y con este, pero no quiere decir que sea. Que sea. Y de hecho, como hemos visto, como hemos escudriñado ahorita los versículos, nos damos cuenta que cada mujer tenía una característica totalmente distinta que no tienen relación una con otra. Con la otra. Ni por los pecados, ni por lo que hizo Jesús con ellas, ni por... Y esta María, la mujer de la ciudad que decían ahí, ni la conocía Jesús. Entonces sí no le encuentro ahí Y de hecho, cuando le está ungiendo ahí los pies a Jesús, no dice que iba endemoniada. Dicen que era pecadora, pero no iba endemoniada. Y María Magdalena dice que Jesús le sacó 7 demonios. Entonces, sí no cuadran ni María la de Betania, de hermana de Lázaro, ni la mujer adúltera, ni la mujer que le unge con perfume en sus pies y empieza a llorar con él. Son 3 personas totalmente distintas. Sí, no concuerdan ni sus historias, ni los pecados, ni cómo actuó Jesús con ellas. No concuerdan nada. Las 2 primeras mujeres ni se llaman María. Para empezar, no se dice cómo se llama. No dice nombre. ¿Cómo se llama? La única con la que más o menos concuerda, y lo único que concuerda es el nombre, es con María, pero esta es María de Betania. Hermana de Lázaro. Sí, es con la única que concuerda, y por eso mucha gente la relaciona con esta María, porque dicen, sí, María que le ungió los, ¿qué? Los pies. Los pies con perfume o con aceite. Y porque le ungió con perfume y aceite, la relacionan con esta otra mujer que también le ungió con perfume los pies de Jesús. Pero hasta los perfumes eran diferentes. Uno era de nardo y el otro era de alabastro. Amén. Y una le lloró y otra no. Exactamente. Y una le besó los pies y la otra no. Entonces sí encontramos distinciones en la Biblia que nos asemejan que estas 3 mujeres, 4 con María Magdalena, eran muy distintas. Así es. Y regresando acá dice, yendo ella, o sea, María Magdalena, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Esto estamos regresando aquí al capítulo original del estudio. Así es. Recordemos que apenas habían pasado en total como 2 días, pero eran 3 días contando el viernes. O sea, el viernes lo crucificaron, lo sepultaron, el sábado estaba en la tumba para amanecer en sábado, a domingo resucita para el tercer día, o sea, viernes primer día, sábado segundo día y domingo tercer día. Resucita Jesús y se encuentra a Jesús resucitado, María Magdalena, y va con el mensaje con los apóstoles. ¿Y cómo se encontraban los apóstoles? Aquí no los dice. Pues dice que se encontraban tristes y llorando. Porque todavía estaban de luto. Así es. Estaban de luto y era lo que mencionábamos la otra vez. Creo que habíamos tocado el tema de cuando Jesús se les apareció en medio. Ajá. Y ya se les había pedido algo de comer. De que estaban sorprendidos. Estaban sorprendidos, ¿por qué? Porque no creían que Jesús había resucitado. ¿Y cuántas veces Jesús
entre parábolas y entre diciéndoles la verdad, les decía que él iba a resucitar al tercer día. Les había comentado en varias ocasiones que él iba Y a también resucitar. habían presenciado las resucitaciones que Jesús había hecho. Por ejemplo, la más famosa es la de Lázaro. Amén. Ellos estaban con él cuando le dice Lázaro, levántate y sal. Ellos Amén. estaban con él. Y como dice mi mamá, que si el templo, dice que él tenía autoridad para derribar el templo y también para levantarlo en 3 días. O sea, él se hacía mención de su templo, de su cuerpo, Así es. pero no entendían los apóstoles. Y fíjate, no pedían explicaciones a Jesús. Dice un comentario de un hermano, dice, no pedían explicaciones porque tenían miedo a que los fuera a regañar de que como que no entendían las cosas espirituales y que por eso muchas veces no entendían y les daba miedo o temor o pena preguntar cuando tenían ellos muchas dudas que no podían entender todo lo que hablaba Jesús. Y fíjate que regresando un poquito a lo que es a lo que es porque ellos estaban tristes y llorando, el comentario bíblico nos dice, las escenas de la cruz aún estaban profundamente grabadas en sus mentes. Ahora simplemente estaban cumpliendo con su deber. Con tristezas se dirigieron a la tumba para embalsamar el cuerpo de Jesús. Temblorosos y asombrados del desaliento, envolvían su vida a la oscuridad y desesperación. Y lo mismo le pasaba a los discípulos. Por eso es que los encontraron tristes y llorando. Porque aún las escenas, como volví a repetir hace rato, como ellos habían visto cómo lo habían golpeado, cómo lo habían molido, cómo habían desgarrado su carne, o sea, todo eso estaba aquí todavía en su mente, o sea, estaba aquí. Sí, todavía estaba fresca la imagen del día de su muerte. Así es. Entonces, si te fijas, o sea, sí dice que resucitó al tercer día y es correcto, o sea, viernes, sábado y domingo, hasta el domingo en la mañana resucitó, pero si te fijas fue muy próximo, o sea, fueron menos de 48 horas, porque si te das cuenta, murió a las 3 de la tarde, a la hora novena, dice, del sexto día murió Jesús, el día que lo crucificaron. Y para los judíos o israelitas se contaban las horas a partir de que amanecía. Entonces, más o menos a las 6 se empieza a amanecer, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A la hora novena es a las 15 horas, como a las 3 de la tarde aproximadamente fue cuando murió Jesús. Y de las 3 de la tarde a las 6 o 7 de la noche, cuando iba a oscurecer para sábado, pues ya nada más les quedaban de las 3 a las 7 como 4 horas para sepultarlo. Y en esas 4 horas corrieron porque tuvo que ir, no me acuerdo ahorita el nombre de José de Arimatea, creo que era el que fue con Poncio Pilato a pedirle el cuerpo y le dijo, por favor, entréganos el cuerpo para que nosotros le podamos sepultar. Y Poncio Pilatos le entregó el cuerpo, le autorizó la entrega del cuerpo, pero eso te estoy hablando en transcurso de caminar, de que a partir de que muere, se fue José de Arimatea caminando hasta con Poncio Pilato y se tardó como 1 hora para llegar y para pedir que lo atendieran. Entonces yo me imagino que se tardó de 1 hora más o menos a llegar ahí y esperar a que el procurador romano lo pudiera atender y 1 hora de regreso. Pasaron de las 4 horas libres, pasaron 2 para pedir el cuerpo de Jesús. Y yo me imagino que pasó más o menos como otra hora para que lo bajaran de la cruz, ya vamos 3 horas. Y otra hora para que lo llevaran y lo transportaran el cuerpo hasta el sepulcro que lo había estado preparando y lo obsequió José de Arimatea. Entonces, iban el tiempo sobre el reloj porque ya iba a anochecer para el día de reposo y ya no podían hacer más trabajo, pero lo tenían que sepultar. Fíjate que un poquito de José de Arimatea, si es José de Arimatea, dice, lo cierto es que los 4 evangelistas coinciden al contar el mismo episodio donde intervino José de Arimatea. Jesús acaba de morir en la cruz, Pedro renegó de él por 3 veces en público, los apóstoles se dispersaban, pero este hombre solicitaba al procurador romano Poncio Pilato que le permitiera dar sepultura al cuerpo de Jesús. Con ayuda de Nicodemo,
desclavó el cuerpo de la cruz y lo sepultaba en su propia tumba, un sepulcro nuevo, recién excavado en la roca donde se encontraba la, nada más dice, donde recién clavado en la roca, donde se encontraba la Basílica del Santo Sepulcro, lo envolvieron en lienzos de lino y lo colocaron en la tumba de una gran piedra en la entrada. Por eso la tradición católica lo tiene como patrono de embalsamadores. Amén. Y y es como te digo, el tiempo de ellos estaba contrarreloj, entonces, si te fijas, a partir de las 3 de la tarde que muere él, solamente para el anochecer, que era más o menos a las 7 de la noche, tenían 4 horas para pedir el cuerpo de Jesús ante Poncio Pilato, regresar con la orden por escrito de que autorizaba que descendiera el cuerpo y sepultarlo. Pasaron 2 horas nada más con ir con Poncio Pilato, esperar a que te atendieran y regresarte con la orden por escrito para los soldados romanos autorizaban bajar el cuerpo. 1 hora para bajar el cuerpo, ya van 3. Y 1 hora les quedaba para transportar el cuerpo al sepulcro. No tuvieron tiempo para prepararlo, para limpiarlo, para hacerle nada. Así como fue crucificado, así lo metieron de volada a la tumba. Por eso, y por las horas, o sea, eran las 3 de la tarde del viernes. El sábado a las 3 de la tarde ya eran 24 horas. A las 3 de la mañana del domingo ya eran 36 horas. Pon tú que a las 6 de la mañana que estaba amaneciendo 3 horas más, 39 horas apenas habían pasado. O sea, como 1 día y medio y 3 horas más. O sea, 1 día con 15 horas apenas habían pasado desde el momento que murió Jesús. Entonces estaban frescos de la herida todavía, o sea, estaban pasando 2 días, estaban día y medio de luto apenas. Entonces por eso los encontró triste y llorando, y dice ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Y no le creyeron porque no entendían las parábolas de Jesús, no entendían cuando Jesús les hablaba que él tenía que ser entregado para el perdón de pecados, ellos no entendían, no entendían que él iba a resucitar, y aquí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque cuando María Magdalena les dice que resucitó, dice que no le creen. Así es. Ahora, ahí te va otra. Ajá. ¿Por qué se le apareció a María Magdalena y no se le apareció a los apóstoles? Porque, porque, bueno, Dice mi mamá porque la que fue ella y los demás no. no, bueno, vemos en el registro bíblico que ella lo reconoció y si recordamos cuando, una vez que dice que va hacia Galilea, Sí. que se adelantó a Galilea, y si no mal recuerdo, ahí se le pegó a unos discípulos que iban platicando sobre lo que había pasado y ellos no lo reconocieron. Ándale, exactamente, que ellos no lo reconocieron y María Magdalena sí lo reconoció. Sí, O sea, todo tenía una telaraña de Jesús y de Dios para ¿cómo se llama? Para parecerse primero a María, porque fíjate, aquí, por ejemplo, habla era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, ya en Lucas 24, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra, y el sepulcro no está aquí sino resucitado. Y el camino de Maús dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día que se le apareció a María Magdalena, que había ido al sepulcro.
el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le Le conocieran. conocí. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir. Fíjate lo que dicen los apóstoles. Apenas habían pasado 35 horas que había muerto. ¿Y qué dijeron dos de sus apóstoles, incluido Lucas, que escribió este libro? Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora además con todo esto, hoy ya es el tercer día que esto aconteció. Te digo que es como que la esperanza de ellos ya se había echado hacia abajo, o sea, ya se había echado para abajo. Aquí dice que que iban camino a Emaús, aparte, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, donde había sido crucificado Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ya se murió Jesús, como dice el dicho, se rompió un cántaro y cada quien para su casa. O no me acuerdo cómo va el dicho. ¿Cómo va? se rompió una taza y cada quien para su casa. Ajá. Entonces, aquí estos dos apóstoles ya habían tirado la toalla, si te fijas. Ya iban a 60 estadios de Jerusalén, la ciudad donde habían matado a Jesús. Ya se estaban yendo, cada quien a hacer sus cosas. Ya se habían olvidado de Jesús. Y acá dice, pero nosotros, dicen ellos, a las 35 horas de que murió, pero nosotros esperábamos que él Era el que había de redimir era a el que Israel. había de redimir a Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Creían o no creían que él era el Mesías? Sí creían, pero ellos también esperaban que fuera ese Mesías que llegara y que dijera, no, ¿sabes qué? Yo voy a gobernar con mi pueblo y ustedes ya no, y te voy a castigar y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro y mi pueblo va a estar conmigo. O sea, ellos esperaban ese tipo de Mesías. Amén. Y entonces Jesús siempre les dijo, esto es necesario que acontezca y esto es necesario que yo pase. Y muchas veces lo dijo, y te digo, el comentario bíblico dice que la tristeza y la paz se había perdido. La esperanza se había perdido cuando murió Jesús. Entonces ellos se quedaron tristes, o sea, ellos se quedaron así como diciéndole, híjole, ¿y si era el Hijo de Dios? ¿Por qué lo mataron? ¿Y si era el Hijo de Dios? ¿Por qué murió? ¿Y si era el que nos hiciera nuestro libertador y nuestro salvador? ¿Y ahora qué vamos a hacer si no está? Amén. Pero en realidad Jesús no estaban muertos, los que estaban ciegos eran ellos. Y hoy en día, como muchos de nosotros, podemos estar ciegos aún así caminando con Jesús. Amén. Porque fíjate algo interesante, conectando este capítulo que estamos leyendo ahorita del camino de Maús con el de la resurrección, dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había No, sido visto por ella, ¿qué dice? no creyeron. No le creyeron. ¿Qué tanto así de que no le creyeron? De que ellos ya se iban camino a Emaús, tanto así. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron Les que dije, él vive. amén. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo No le vieron. vieron. ¿Qué quiere decir? Que no creyeron, como dice aquí el versículo, no les creyeron a María Magdalena, a María, esposa de Jacobo, y a Salomé. Así es. A pesar de que Jesús se los había dicho, a pesar de que ellas les dijeron, ya resucitó, no le creyeron. Y aquí en Lucas 24, 22 al 24,
nos está confirmando de que ya se estaban yendo. No, Ya y se te estoy estaban yendo. confirmando que Ajá. ellos, dicen, no, dice, y fueron algunos de nosotros, o sea, a lo mejor ellos que ya iban en camino, no, pero otros fueron a cerciorarse de lo que las mujeres habían dicho, de lo que estas Marías habían dicho, y dice, y efectivamente lo hallaron como ellas nos dijeron, pero él no lo vimos, entonces como no lo vimos, pues no creemos. No Y fíjate creemos. que aquí viene algo bueno porque Jesús les llama la atención. Entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Estaba citándole las escrituras, lo que Moisés y los profetas le hablaban de la Así resurrección de es. Jesús. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. O sea, como que disimulaba, dice, yo voy más lejos todavía. Y sí, iba más lejos, iba al reino de los cielos. Pero Así es. llegaron a la aldea de Emaús, a donde iban, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Dice, entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, ellos por dentro sentían algo. Amén. Ellos pues, dicen, no ardía nuestro corazón, ellos por dentro. Jesús conoce tanto nuestros corazones que sabe cuando Él nos habla cómo va a reaccionar nuestro corazón. Amén. Entonces, por eso yo decía, no ardía nuestro corazón, o sea, no sentíamos como que a Él ya lo conocíamos, no sentíamos. Y fíjate aquí también algo hermoso, dice, y aconteció que estando sentados ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. O sea, al momento de tomar un pedazo de pan y partirlo, bendecirlo y dárselos, yo creo que aquí en este momento que dice que ellos, que en este preciso momento de partir el pan, de tomar, bendecir y partir el pan y dárselos, fue cuando fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Yo creo que les cayó el 20, dice mi mamá. Yo creo que Ándale. se acordaron de la Santa Cena, porque en la Santa Cena solamente fue un pan, el que se partió en 12 pedazos y fue repartido, porque dice Jesús, dice, es un pan por un cuerpo que se entrega por el perdón de pecados. Entonces fue un solo pan el que se comió en la Santa Cena y al momento él de bendecirlo, este es mi cuerpo que es entregado para perdón de muchos pecados. Entonces lo partió y lo bendijo y se los dio a ellos. Y así como lo bendijo en la Santa Cena y lo partió, así mismo lo hizo. Y dice que en ese momento fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él en ese momento desapareció de su vista. Fíjate que es algo bien, bien interesante y a la vez bien bonito porque no se fue hasta que les abrió los ojos, no se fue hasta que les hizo entender. Y así es Hasta que la mente testaruda o dura entendió. y así es con nosotros, dice, con cuerdas de amor te ha hablado, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra, y hasta que entiendamos. Y fíjate qué bonito en el 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? De que ya no se quedaron a descansar en Emaús. Levantándose en esa misma hora que había pasado, se levantaron, recogieron sus cosas y se regresaron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos. ¿Por qué a los 11? Porque aquí iba uno de los 12 apóstoles. Aquí, por ejemplo, iba Lucas y había otro más que era discípulo de Jesús también. Y los que estaban con ellos. Bueno, creo que Lucas no estaba contado entre los 12 apóstoles, porque dice, levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 apóstoles reunidos, porque Judas, acordémonos que se suicidó. Entonces solamente habían 11 apóstoles en ese momento. Lucas era un discípulo, pero no era apóstol.
pero escribió todas estas cosas que él vivió con Jesús. Dice, y a los que estaban con ellos, fíjate, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero estos dos no eran apóstoles, pero eran discípulos de Jesús, pero ellos ya se iban. Aunque no eran apóstoles, pero eran seguidores de Jesús, pero ya se iban cada quien a su rumbo, a su pueblo. Y cuando se les aparece Jesús, regresan a Jerusalén para hallar a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Había más gente todavía con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, como decía María Magdalena, y no le creíamos. Así Dice, es. y ha aparecido a Simón. O sea que los dos que iban ahí era Simón y era Lucas. No Simón Pedro, era otro Simón que era discípulo. O sea, Simón y Lucas eran estos dos discípulos de Jesús que no eran apóstoles, pero que ya se estaban alejando de los apóstoles. Dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y hasta ahí nos habla de la resurrección en estos dos capítulos. Amén.